Pensamiento de sombrero blanco. Aportaciones de estilo japonés. Discusión, polémica y consenso. Si nadie plantea una idea, ¿de dónde salen las ideas? Haz primero el mapa. Los japoneses nunca han adquirido el hábito occidental de la discusión. Puede que la falta de acuerdo fuese demasiado descortés o excesivamente arriesgada en una sociedad feudal. Quizás el respeto mutuo y guardar las apariencias son demasiado importantes para permitir el ataque de la discusión. O puede que la cultura japonesa no esté basada en el ego como la occidental. Las polémicas suelen tener una fuerte base en los egos. La explicación más verosímil es que la cultura japonesa no recibió la influencia de las máximas del pensamiento griego, que los monjes medievales refinaron y desarrollaron como un medio para demostrar que los herejes estaban equivocados. Nos parece extraño que los japoneses no discutan. A ellos les sorprende que nos gusten las discusiones. En una reunión de estilo occidental, los participantes aportan su punto de vista y en muchos casos la conclusión en la que desean ponerse de acuerdo. La reunión consiste en discutir sobre esos puntos de vista para comprobar cuáles sobreviven a las críticas y cuáles logran más apoyo. En las ideas iniciales se introducen modificaciones y mejoras. Sin embargo, en general se trata de una cuestión de esculturas de mármol, lo que significa comenzar con un gran bloque e ir tallándolo hasta obtener la pieza final. Una reunión de consenso de estilo occidental resulta menos polémica, porque no hay ganadores o perdedores. El resultado es consensuado por todos y aceptable para todos. Se parecería más a una escultura de arcilla. Hay un núcleo en torno al cual se van colocando piezas de arcilla, que después se modela hasta conseguir el resultado final. Las reuniones japonesas no son reuniones de consenso. Para los occidentales resulta difícil entender que los participantes japoneses de una reunión acudan a la misma sin ninguna idea prefijada. El propósito de la reunión es escuchar. Entonces, ¿por qué no impera un silencio total e improductivo? ¿Por qué cada participante, por turnos, se pone el sombrero blanco, aporta su grano de información neutra, donde el mapa se va completando y ganando en detalles poco a poco? Cuando el mapa está terminado, la ruta resulta obvia para todo el mundo. No estoy sugiriendo que este proceso tenga lugar en una sola reunión. Puede prolongarse durante semanas y meses de numerosos encuentros. La cuestión es que nadie plantea ideas preconcebidas. La información se ofrece al estilo del sombrero blanco. Esa información se organiza poco a poco hasta convertirse en una idea, y los participantes observan cómo ocurre. La noción occidental es que las ideas deben tomar forma mediante la discusión. La noción japonesa es que las ideas surgen como plantitas, que después se nutren para que tomen forma. Esta exposición es una versión un tanto idealizada del contraste entre la discusión occidental y la aportación de información del estilo japonés. Mi intención es señalar este contraste, en lugar de seguir a los que creen que todo lo japonés resulta maravilloso y debe ser imitado. No podemos cambiar nuestras culturas, así que necesitamos algún mecanismo que nos permita anular el hábito de discutir. El papel del sombrero blanco hace exactamente eso. Cuando lo utilizan todos los participantes de una reunión,
El papel del sombrero blanco puede implicar: vamos a simular que somos japoneses en una reunión japonesa. Para conseguir este tipo de intercambio de manera práctica necesitamos recursos artificiales, como lo es de pensamiento blanco. La exhortación y la explicación no tienen demasiado valor práctico. No quiero entrar a explicar por qué los japoneses no son más ingeniosos. El ingenio puede requerir una cultura basada en el ego con individuos cascarrabias, capaces de insistir en una idea que a todos los que les rodea les parece descabellada. Podemos ser más prácticos si aplicamos las provocaciones deliberadas del pensamiento lateral, que trataré en el capítulo sobre el pensamiento del sombrero verde. Capítulo 7. Pensamiento del sombrero blanco. Pensamiento del sombrero blanco. Hechos, verdad y filósofos. ¿Qué tiene de cierto un hecho? ¿Cuál es el valor de los juegos del lenguaje de la filosofía? ¿Verdades absolutas o generales? La verdad y los hechos no guardan una relación tan estrecha como mucha gente imagina. La verdad tiene que ver con un sistema de juegos de palabras conocidos como filosofía. Los hechos se relacionan con la experiencia comprobable. Las personas prácticas, sin demasiado interés por estas cuestiones, pueden pasar al siguiente capítulo directamente. Las personas prácticas, sin demasiado interés por estas cuestiones, pueden pasar al siguiente capítulo directamente. Si todos los cisnes que vemos resultan ser blancos, ¿podemos afirmar sin dudar que todos los cisnes son blancos? Podemos y lo hacemos. De momento, esa afirmación es un resumen cierto de nuestra experiencia. En ese sentido, también es un hecho. El primer cisne negro que veamos convertirá la afirmación en incierta. Así pasamos de cierto a incierto, de manera casi repentina. Sin embargo, en lo que respecta a los hechos, hay que sopesar 100 experiencias con un cisne blanco frente a una sola con un cisne negro. Por lo tanto, como hecho experimentado, podemos decir: la mayoría de los cisnes son blancos, la inmensa mayoría de los cisnes son blancos, o algo más del 99% de cisnes son blancos. Esa inmensa mayoría resulta ser muy práctica. A la inmensa mayoría de los niños les gusta el helado. La inmensa mayoría de las mujeres utilizan cosméticos. Pero no es precisamente útil para los lógicos. El término todos resulta esencial en la afirmación: todos los cisnes son blancos, ya que la lógica tiene que pasar de una verdad absoluta a otra. Si eso es cierto, se deduce que cuando descubrimos el primer cisne negro, la afirmación todos los cisnes son blancos pasa a ser incierta, a no ser que decidamos llamar de otro modo al cisne negro. En ese caso, la cuestión pasa a tratarse de palabras y definiciones. Si decidimos mantener la blancura como una parte esencial de la definición de cisne, el ejemplar negro será otra cosa. Si en cambio la blancura no es una parte esencial de la definición, podemos incluir el cisne negro y basar la definición de cisne en otra característica. La creación y la manipulación de estas definiciones constituyen la esencia de la filosofía. El pensamiento de sombrero blanco trata de información útil, por lo tanto, las expresiones, la inmensa mayoría y en general, resultan perfectamente aceptables.
El objetivo de la estadística es otorgar ciertas especificidades a estas expresiones un tanto vagas. No siempre es posible recopilar esa estadística, razón por la que hay que utilizar con frecuencia el sistema de los dos niveles, creencia y hecho comprobado. La inmensa mayoría de las empresas que basan sus inversiones en ventas futuras extrapoladas acaban teniendo problemas. Se pueden citar algunas empresas que lo hayan hecho y hayan tenido éxito. Las ventas tenderán a aumentar si se bajan los precios. Cuando los precios de la vivienda suban, puede producirse un aumento de ventas debido a la especulación o al temor de la inflación o quedarse atrás. Si te esfuerzas, tendrás éxito en la vida. A muchas personas que realizan grandes esfuerzos no les va especialmente bien. El espectro de posibilidades puede expresarse de las siguientes maneras. Siempre es cierto, casi siempre es cierto. Generalmente es cierto, la inmensa mayoría, muy a menudo. Más a menos la mitad de las veces, con frecuencia, a veces es cierto. Ocasionalmente es cierto. Se sabe que ha ocurrido, nunca es cierto, no puede ser cierto, contradictorio. ¿Hasta qué punto de este espectro es permisible llegar con el sombrero blanco? Como antes, la respuesta está en la formulación de la información. Por ejemplo, puede ser útil saber cosas que ocurren solo muy de vez en cuando. En general, el sarampión no tiene consecuencias, pero a veces puede ir acompañado de infecciones secundarias, por ejemplo, de oído. En casos muy raros, una inyección puede ir seguida de encefalitis. Se sabe de casos de perros de esta raza que al sentirse nervioso han mordido a niños. Obviamente vale la pena prestar atención a este tipo de información. Además, se plantea un dilema. En el segundo ejemplo, la percepción del peligro de encefalitis después de una inyección puede ser 1000 veces mayor que el peligro estadístico real. Por lo tanto, ¿conviene ofrecer cifras reales para evitar informaciones erróneas, involuntarias? ¿Son aceptables las anécdotas en el pensamiento del sombrero blanco? Un hombre cayó de un avión sin paracaídas y sobrevivió. Se dice que Ford diseñó el Edsel basándose en estudios de mercado y fue un completo desastre. Estas afirmaciones pueden relatar en realidad de hechos y como tales el pensador del sombrero blanco tiene el derecho de planteárselas. Se pueden formular como anécdotas o ejemplos. Los diseños basados en estudios de mercado pueden fracasar. Tomemos como ejemplo el del coche Edsel. Se dice que su diseño se basó en estudios de mercado, pero fue un fracaso total. Esta explicación no es un pensamiento de sombrero blanco legítimo, a menos que se haga más hincapié en la afirmación de que los diseños basados en estudios de mercado fracasan. Los gatos se pueden caer los tejados, pero no es lo normal. Las excepciones destacan simplemente porque son excepciones. Los cisnes negros no pasan desapercibidos, porque forman una minoría reducida. Reparamos en el hombre que sobrevive sin paracaídas a una caída desde un avión porque es algo inusual. El Edsel siempre se menciona por la misma razón. El objetivo del pensamiento del sombrero blanco consiste en ser práctico. Por lo tanto, debemos poder plantear todo tipo de información. La clave radica en formularla correctamente. Los expertos pronostican que los tipos de interés caerán a finales de año. He hablado con 4 expertos y todos pronostican que los tipos de interés caerán a finales de año. He hablado con señores Flynn, Ziegler, Cagliato y Suárez y todos pronostican que los tipos de interés caerán a finales de año. Estos son ejemplos de 3 niveles de precisión. Puede ocurrir que ni siquiera el tercer nivel sea del todo satisfactorio. A lo mejor quiero saber cuándo has hablado con esos expertos. No hay nada absoluto en el pensamiento del sombrero blanco. Es una dirección en la que intentamos mejorar. Pensamiento del sombrero blanco. ¿Quién se pone el sombrero? Ponte tu sombrero. Pide a alguien que se ponga el sombrero. Pide a todo el mundo que se ponga el sombrero blanco. Elige la respuesta con el sombrero puesto. La mayoría de las situaciones se engloban en las afirmaciones anteriores. Significan que puedes pedir que te pidan o elegir.
¿Por qué ha fracasado la campaña de ventas? Para responder, voy a ponerme el sombrero blanco. Llegamos al 34% de minorista. De estos, solo el 60% se quedó el producto. De los que compraron el producto, el 40% adquirió 2 piezas como prueba. El 70% de las personas con las que hablamos nos dijeron que el precio era excesivo. En el mercado existen 2 productos competitivos a precios más bajos. Ahora dime lo que piensas con el sombrero rojo. Tenemos un producto malo y uno caro. Tenemos una mala imagen en el mercado, la campaña de la competencia. Es mejor y llega a más personas. No atraemos a los mejores vendedores. Los aspectos de sentimientos del pensamiento del sombrero rojo pueden ser más importantes en este caso. Sin embargo, no deben plantearse con el sombrero blanco, excepto si se trata de informar de lo que han dicho algunos clientes potenciales. Vamos a empezar poniéndonos nuestros sombreros de pensar blancos y diciendo lo que sabemos sobre la delincuencia juvenil. ¿Cuáles son las cifras? ¿Dónde están los informes? ¿Quién puede aportar pruebas? Me has dicho que vas a encargar ordenadores. ¿Puedes explicarme qué opinas de eso con el sombrero blanco? No quiero que especuléis con lo que ocurriría si bajásemos la tarifa del transatlántico a $150. Quiero vuestro pensamiento del sombrero blanco. Queda claro que el pensamiento del sombrero blanco excluye elementos tan valiosos como los presentimientos, intuición, juicios basados en experiencias, sentimientos, impresiones y opiniones. Por supuesto, ese es el propósito de llevar el sombrero blanco, tener un modo de pedir información y solo información. Me has preguntado qué pienso con el sombrero blanco, sobre por qué cambio de trabajo. El sueldo no es bueno, las horas extras tampoco. La distancia de casa es la misma, la perspectiva de ascender son las mismas, el tipo de trabajo es idéntico. Es todo lo que puedo decir con el sombrero blanco. Resumen del pensamiento del sombrero blanco. Imagina un ordenador que ofrece hechos y cifras que se le piden. El ordenador es neutro y objetivo. No ofrece interpretaciones ni opiniones. Cuando lleva el sombrero para pensar blanco, el pensador debería imitar al ordenador. La persona que solicita información debería formular preguntas muy concretas para obtener información o para rellenar vacíos. En la práctica, existe un sistema de información de 2 niveles. El primer nivel contiene hechos comprobados y demostrados, hechos de primera clase. El segundo nivel incluye hechos que se creen ciertos, pero que no se han comprobado, hechos de segunda clase. Existe un espectro de probabilidades desde siempre es cierto a nunca es cierto, con niveles intermedios, como la inmensa mayoría, a veces o bien ocasionalmente. La información de este tipo se puede plantear con el sombrero blanco siempre y cuando se emplee el marco adecuado, la formulación correcta para indicar la probabilidad. El pensamiento de sombrero blanco es una disciplina y una dirección. El pensador se esfuerza por ser más neutro y más objetivo en la presentación de la información. Puede pedirte que te pongas el sombrero blanco o tú puedes pedir a alguien que se lo ponga. También puedes decidir ponértelo o quitártelo. El blanco sugiere neutralidad.